Buenas tardes a todos, bienvenidos. Buenas tardes, noches, casi en el otro lado del continente, en España. Vamos a estar hablando hoy junto a Yamila Gonzalo, quien es ya una invitada, una amiga en estos espacios donde vamos a estar hablando de un tema súper, pero súper profundo. A las personas que ya están conectadas les quiero preguntar si se escucha bien, como para terminar esos ajustes antes de que Yami se sume y poder hablar de este tema tan profundo que es el proyecto sentido. Así es que les pido a los amigos que ya están aquí unidos si me pueden dar el ok de que está todo perfecto, de que se escucha bien. Qué bonito tema, qué profundo, qué profundo, qué profundo. Vamos a estar hablando de este tema que sin lugar a dudas humanamente nos involucra a nosotros, a nuestros ancestros, a todo el transgeneracional. Así es que vamos a invitar a Yami para que se pueda sumar. ¿Cómo va? ¿Cómo están todos? Bueno, espero que muy bien. Vamos a esperar que Yami se sume. Qué bonito tema el de hoy, ¿verdad? ¿No? Hoy escuchando y leyendo un poco sobre lo que se trata el proyecto Sentido, sin lugar a dudas nos remonta, ¿no? A toda nuestra historia personal y vamos haciendo así como un repaso de nuestra vida. Es impresionante cómo vamos conectando con todas esas memorias que nos habitan y también con lo que sabemos digamos, de lo que hemos podido preguntarle a nuestra madre de lo que ha sido nuestro proceso de gestación. Hola Sil, querida, ¿cómo estás? Qué placer verte, que estás allí. A ver si Yami se puede conectar. Ahí le mandamos de nuevo la invitación para poder estar aquí en este vivo. Que Hola, ahora sí. ¿Cómo Muy estás? Bienvenida. gracias. Gracias nuevamente aquí en este directo. Así es. Bueno, primero, nada, vamos a presentarte, espera que ahí colocamos bien todos los instrumentos. Bien, se escucha bien. Eh, bueno, para nosotros es un gran honor siempre compartir estos espacios contigo porque nos traes conciencia, claridad, profundidad sobre estos temas que sin lugar a dudas calan muy hondo en nosotros porque tienen que ver con nuestra historia. Hoy comentaba, ¿no? Hace un ratito, digo, cuando me puse a leer y a repasar un poco de lo que es este tema, dije, wow, me imaginé todo lo que significa venir a este plano, con todo lo que ya traemos de otras experiencias y con todo lo que tiene que ver con el encajar en este clan, en esta familia y que forma parte de este proyecto Sentido, un tema que nos vas a estar comentando en un breve nada más. Yamil es biodescodificadora ancestral, tiene su propio método que además estoy muy feliz porque ya sé que ya lo lanzaste, que ya está en acción, algo que en lo que venís trabajando hace mucho tiempo. Así que nada, Yami, bienvenida, gracias por decir sí, por sumarte siempre y por haber gestado ese curso tan precioso y tan profundo, por haberte atrevido a dejar también tu legado digamos, como tu huella en este mundo. Así que nada, bienvenida, qué placer tenerte y de estar nuevamente aquí reunidas. Bueno, gracias. Gracias, Ana Laura, por todas tus palabras, por este espacio también. Ya hemos compartido muchos espacios juntas y es muy bonito ver cómo a una estructura uno la va sosteniendo con un otro. Entonces, hoy honro este camino, honro estar aquí hoy. Es un día también muy bonito porque hablar del proyecto Sentido para mí es muy, muy importante. Bueno, es una de las herramientas, ¿no? Dentro de lo que es la biodescodificación ancestral
y en su momento, cuando di aquel primer taller en Río Cuarto, generó como mucha apertura, ¿no? Porque sí, son temas profundos, son temas que nos involucra a todos los seres humanos y que es muy importante poder descubrirlo, como siempre utilizo esa palabra, porque de esa manera cuando uno descubre este tipo de herramientas que también son muy concretas, son muy lógicas, tienen mucha, si uno lo lleva al plano de la razón, es obvio que toda esa información que está ahí guardadita va a estar impulsándonos y también va a estar condicionándonos o limitándonos. Así que bueno, vamos ahí a sumergirnos en esta temática del proyecto sentido. Así es. Algo que sería como nada importante empezar, es decir, ¿qué es el proyecto sentido? O sea, ¿qué es lo que involucra el proyecto sentido? Un poquito esto surgió también, le vamos a contar a toda nuestra querida comunidad que surge cuando veníamos hablando. Bueno, en Argentina octubre es como el mes de mamá. Entonces decíamos, bueno, a ver, antes de hablar de mamá, porque iba a ser uno de los temas de nuestra relación con ella, desde la mirada de la bio, dijimos, ¿por qué no hacerlo con lo previo, ¿no? Con este proyecto sentido que es que forma parte de nuestro vínculo con nuestra madre y que involucra muchas otras cosas. ¿Qué es, Yami, el proyecto sentido en palabras simples, si es que se puede decir? Sí, en palabras muy simples y muy lógicas, los invito a todos que están escuchando a que pensemos que el proyecto sentido habla de dos palabras, qué es un proyecto y qué dice la palabra sentido. Cada uno de nosotros somos el proyecto sentido de nuestros padres y del inconsciente familiar, es decir, de nuestro árbol genealógico. Entonces, hay información guardada en nuestro ADN, hay información guardada en nuestro interior que tiene que ver con esa intención. Si nosotros pensamos en la palabra proyecto es una idea. Todos tenemos una idea acerca de algo. Muchas veces queremos llevar a cabo un proyecto acerca de algo, o con alguien, o construir algo, o desarrollar algo, o generar un viaje, lo que sea que cada uno quiera, estudiar algo, dedicarse a algo. Hablamos de un proyecto. Entonces, el proyecto se gesta con una idea. Y esa idea, ¿qué tiene implícita? Una intención, un sentido. ¿Para qué yo quiero llevar a cabo ese proyecto? ¿Para qué yo quiero que ese proyecto se concrete? ¿Para qué quiero que ese proyecto comience en mi camino de vida y se desarrolle y tal vez en algún momento culmine o no? Es un sentido, le damos un sentido, ¿sí? El por qué quiero el proyecto y el para qué es el sentido. Entonces, ahí hay dos preguntas que si uno las lleva y las puede ver a través del por qué y el para qué yo vine a este sistema familiar como hija, como hijo y como número, de, de orden, ¿sí? Claro, sí, sí. Entonces, si yo tengo en cuenta eso, lo que voy a darme, digamos, de lo que me voy a dar cuenta es que hay una intención. Y esa intención va a estar relacionada, ¿sí? Va a estar, se me apagó la computadora, bueno, va a estar vinculada a lo que mis padres, de manera consciente o inconsciente, ¿sí? Pusieron en ese proyecto. Entonces aquí vamos a descubrir un montón de información y esa información puede ser agradable o desagradable. Puede ser linda o no tan linda. Me imagino, ¿no? Porque digo, habrá hijos, porque esto también viene, ¿no? Como parte del proyecto, los hijos deseados, los hijos no deseados, y todo eso también forma parte como esta información de este proyecto sentido, ¿no? O sea, y dentro de esos hijos no deseados pueden existir un montón de variables que pueden hacer que hayamos, digamos, por ejemplo, un hijo no deseado puede ser, no sé, se nos rompió el condón y tuvimos este hijo que a lo mejor no estaba planificado, pero también puede ser, digamos, un hijo producto de un abuso, y etcétera, etcétera. O sea, se nos abre un abanico
de posibilidades, pero digo, todo eso también forma parte desde el proyecto sentido, porque desde algún lugar me imagino, ¿no?, que ese clan también estaba requiriendo la presencia de ese ser que eligió venir. Sí, a ver, claro, vamos a hablarlo, sí, desde donde yo también Bien, utilizo esta herramienta de lo que es el proyecto sentido, porque uno empieza a abrir y hay un claro, montón de puertas o un montón de perspectivas frente a la concepción del hijo y del para bien, qué viene esa alma a través de ese cuerpo en este hijo, ¿no? Entonces, es importante de que desde mi lugar, como algunos saben, soy psicopedagoga, me encanta el proceso de aprender y enseñar de manera constante y continua. Es muy importante para mí también de que cuando uno lo descubra y cuando uno descubre esa información, la descubrimos y la tenemos en nuestras manos y decimos, bien, ¿y ahora qué hago? ¿Para qué me claro, sirve? Entonces, sí, como un primer instante es poder darnos cuenta de que nosotros tenemos una fecha de nacimiento, pero también hay una fecha de concepción. ujú, Y el proyecto sentido no solo engloba ese periodo, sino que también engloba los meses antes de la fecha de concepción. Entonces, poder conocer e indagar un poquito la historia de mi madre y de mi padre, qué estaba pasando, cómo era el vínculo, cuánto tiempo hacía que se conocían, cuándo se casaron, si mamá tuvo un aborto antes de que yo llegue, a qué se estaba dedicando mamá, a qué se estaba dedicando papá, o sea, conocer un poquito esa historia antes de los meses, durante los meses de mi concepción, me va a revelar a mí el para qué, el sentido. Si mamá, por bien, ejemplo, voy perfecto, a poner un ejemplo, si mamá estaba sintiéndose muy sola, ¿sí? Y había un vínculo y mm, estaba casada con papá, pero ella sentía mucha soledad porque papá se iba durante muchas horas y mamá quedaba sola en la casa. Puede que de manera consciente o inconsciente mamá haya buscado quedar embarazada para que ese hijo o esa hija que viniera en camino la pueda acompañar. Entonces hay una impronta, ahí hay una información que se pone en mi mochilita de vida más allá de la información que trae mi alma, claro. que va a condicionar, ¿sí? Me va a condicionar o me va a limitar. Entonces, bueno, eh, Eso es parte lo que de... se llama por ahí, llame a lo mejor como el hijo bastón también desde algún lugar, ¿no? Ese hijo que acompaña, ese hijo que sostiene, porque un poco de lo que leía es como todas esas proyecciones que hacen nuestros padres al momento, ¿no? O sea, al proceso, en ese proceso de gestación, todo lo que proyectan sobre el nuevo ser en camino. Sí, eso hace que condiciona, por eso después aparecen un montón de términos y un montón de Claro, simbología dentro de lo que cuando uno empieza a decodificar la información del proyecto sentido. Empiezan a haber un montón de términos, ¿no? Pero aquí es importante de que uno pueda darse cuenta de que el periodo del proyecto sentido, porque no es hasta el nacimiento, sino es hasta los 3 años de vida. ah, ¿Qué quiere decir esto? bien. Que Ujú, el proyecto sentido como periodo dura aproximadamente 4 años y medio. Eso depende, obviamente, de cada profesional o terapeuta cómo utiliza la herramienta. Pero si uno la ve a la línea de vida en estos 4 años y medio, en la línea de vida en lo que tiene que ver con el vínculo con mamá, porque es una mujer la que dio a luz a ese bebé, ¿sí? Entonces, si uno ve toda esa información, vamos a descubrir que mucho de ese contenido tiene que ver con las emociones y con los sentimientos de nuestra mamá biológica y también del entorno, porque aquí entra toda ujú. esta información de la epigenética, ¿no? Lo que pasa es que antes no se conocía, ahora sí se conoce y sabemos que todo el entorno en el que mamá estaba sumergida ha influye en el desarrollo del bebé cuando está en el vientre, pero no solo cuando está en el vientre, cuando nace y en esos primeros años de vida también. Entonces, toda esa información que es del exterior y entra en mi interior va a repercutir en el desarrollo de mi camino de vida.
hasta en la profesión que elija, o hasta en lo que me dedique, hasta si quiero o no tener hijos, hasta si quiero o no formalizar con una pareja, o sea, todo lo que nosotros, el vínculo con el dinero, todo lo que nosotros vamos a ir viviendo a lo largo de nuestra vida, tiene información anclada al momento del proyecto sentido. Por eso descubrirlo es mágico, aunque no me Sí, guste, claro. aunque no me guste ¡Qué escuchar, fuerte! sí. Claro. Digo, qué fuerte encontrarte con una información tal vez para la que, a ver, no es que no estamos preparados, porque creo que si desde algún lugar nosotros lo estamos eligiendo hacer como la tarea, el ejercicio, la sesión, digamos, con un biodecodificador, desde algún lugar nuestra alma ya está lista, aunque nuestra parte humana todavía le cueste un poquito. Acá Así estoy. es que bueno, acá Esto estamos. que no podía verme, ya necesito luz. Todavía ahí no te vemos, pero ya en un ratito seguramente se carga la imagen. Ahí estamos, ahí está Me pasó perfecto. que Bien, la computadora estaba sin enchufar. Ahí ahí está. está. Bueno, Excelente. Bueno, entonces, toda esa información nosotros la traemos. Antes de ir a una sesión, digamos, esto forma parte, mejor dicho, de una sesión de biodescodificación, ¿es por donde se empieza o por donde deberíamos empezar? Porque claramente todo esto tiene que ver con nuestro para qué, todo esto lo vinculaba también a registros, y digo, esto también forma parte de nuestro propósito y misión de vida, y me voy a lo que dice un ser a quien las dos le tenemos un gran respeto y cariño, que es el doctor José Luis Cabuli, que en uno de sus libros, que es precioso, que se llama La vida antes de nacer, él dice que si nosotros no resolvemos lo básico, lo primigenio, lo que tiene que ver con nuestra familia, no podemos ocuparnos de cuestiones trascendentales. Entonces, esto es como, creo, ¿no? Desde algún lugar por el lugar por donde tendríamos que comenzar. ¿Forma parte de la primera sesión de bio o no? ¿O cuándo es que se plantea? A ver, ¿y cómo es que se plantea? Yo ya quiero saber todo. bien, todo. Bueno, a ver, desde donde yo realizo el acompañamiento de biodescodificación ancestral, ¿qué pasa? Las tres herramientas sobre las que está estructurada la biodescodificación ancestral, que es el árbol genealógico, el proyecto sentido y la línea de vida, claro, aplico las tres herramientas de manera conjunta. Porque a Perfecto. lo largo de la sesión las sesiones que doy tienen aproximadamente 1 hora y media de tiempo. Entonces, dependiendo del motivo de la consulta, porque somos alquimistas, ¿no? Vamos tomando las Claro. herramientas y ahora utilizamos esta. Sí te puedo decir desde la experiencia, como bien lo sabes, muchos lo saben que ya hace más de 8 años que me dedico a la biodescodificación ancestral, es que el proyecto sentido no es la herramienta que utilizo como primera, ¿sí? Es Claro. la Ujú. genealógica la que utilizo. Entonces, sí es verdad de que cuando doy la información como la estoy dando ahora, la persona en la primera sesión se da cuenta y descubre que es importante ir a sumergirnos a esa técnica y herramienta. El tema está, y acá quiero transmitir un mensaje en esto de lo profundo, porque lo profundo a veces cuando se escucha en el aula, y creo que vamos a coincidir, o lo trascendental, o lo espiritual, o todo lo que nos dedicamos, genera mucho miedo, ¿sí? En las Sí, personas. claro. Mucho miedo porque ir a lo profundo es como sumergirte al fondo del mar, ¿sí? A ir a lo profundo, ¿no? Claro, Entonces, lo y lo desconocido. desconocido. Y lo Ujú. desconocido y se prende una serie de alarmas en el que esto es mucho y cómo voy a hacer. Y sobre todo no le encuentran el sentido de para qué me va a servir esto. Y acá es donde yo siempre explico de que es algo muy básico poder, si vos te estás autoconociendo, si vos estás en un camino de autoconocimiento y de desarrollo personal, vas a tener que ir a indagar en esa etapa. Más allá de que muchos tienen asociado el complejo de Edipo. Claro, desde la Claro. psicología, esto
muy conocido, esto se ha puesto mucho en boca y, digamos, tenemos conocimiento de lo que es la etapa de el complejo de Edipo. Pero esto no es, esto es algo, como siempre explico, desde la naturaleza, ¿no? Es algo básico, es un elemento de la naturaleza del ser humano básico conocer el proyecto sentido de nuestros padres. ¿Para qué vine yo a este sistema familiar? Esto se descubre, si me preguntan cómo, es una hermosa técnica, se descubre, hay, por ejemplo, muchas preguntas que puede uno tomar para poder ir a preguntar, para poder ir a investigar Ujú. a algún familiar, más allá de mamá y de papá biológico, porque ¿qué pasa cuando no hay? ¿Qué Eso pasa? te iba a preguntar. O cuando hay, por ejemplo, una situación de adopción, Ujú. porque en realidad esa información habita en nosotros, pero hay que poder ir hacia ese lugar y poder descubrirla, porque en realidad está aquí. A veces uno que haría, y voy, y es más fácil, si tengo a mamá viva, voy y le pregunto, la bombardeo a preguntas, ¿qué fue? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué emociones tuviste? Así hice yo una vez, pobre mi madre, preguntándole 2 millones de cosas en ese proceso de gestación y en ese primer tiempo de vida, ¿sí? Porque era como muy valioso poder comprender o descubrir algunas sensaciones que por ahí tenemos. Pero ¿qué pasa cuando no los tenemos o vivos o, por ejemplo, en un proceso de adopción, donde no Bien. podemos contar con ese vínculo al cual recurrir? Yo sé que la información está en nosotros, digo, pero ¿cómo se descodifica? Bueno, hay una manera muy práctica en las personas que son hijos o hijas adoptivas. Digamos, hablo desde la experiencia de lo que he tenido la Sí, oportunidad, claro. ¿no? Ella era una mujer que tenía 32, 33 años y atravesó un proceso en donde se le extrajo el útero, ¿sí? Ella sabía que era adoptada, ¿no? Toda la vida lo supo desde que tuvo conciencia y bueno, los padres adoptivos acompañaron, pero sí tenía información de dónde venía. Venía desde el norte de Argentina, bueno, había muy poquita información, pero ella en su momento la tomó. Claro, cuando me conoció y fue entendiendo la importancia de darse cuenta de que esa información del por qué me pasó lo que me pasó, ¿sí? Porque no le encontraba ese sentido y estaba muy enojada con la vida, porque tuvo que vivir esa experiencia a nivel física, y cuando empezó a conocer a descubrir este conocimiento, ella tomó esa información y un día, esto lo estoy hablando que pasaron años, ¿sí? Un día ella decide de manera muy consciente, porque estaba sumergida en este mundo de la sanación, del autoconocimiento, de poder entenderse y de poder vivir desde la alegría de la familia que le había tocado y de cómo estaba siendo acompañada, decidió viajar a ese territorio junto a su mamá adoptiva e ir al convento en donde la habían dejado, bueno, investigó, ¿no? Se ocupó. Entonces, ¿qué pasó? Ella ahí pudo descubrir a través de la comunicación, que es lo que se nos ha dado, ¿no? Por excelencia como seres humanos, Tal cual. preguntando y hablando, y muy en coherencia, pudo descubrir un poco de información de esa mamá biológica. Y ese descubrimiento de esa información de esa mamá biológica hizo que algo interno dentro de ella se calmara y algo se sanara. Claro, cuando aquí me preguntan qué es eso es lo que yo muchas veces explico y explicamos todos, que tiene que ver con el reconocimiento de la información celular. Ella, al escuchar esa información, al estar en ese territorio, al vivenciar algo como si hubiera sido, su biología y su inconsciente lo entendió. Y cuando algo se entiende, da calma, Ujú. porque llevémoslo a algo básico. Cuando yo no estoy entendiendo cómo resolver algo mundano de la vida, de mi casa, a mí me genera un estado de ansiedad, estoy preocupada, me Claro. enojo porque no me sale, porque pruebo una cosa, porque pruebo otra y no lo entiendo y me enojo, hasta que viene alguien y a lo mejor me lo explica o se me revela la información, lo entendí y es como, ay, qué bien, ¿no? Ahora lo entiendo. Sigo. Bueno, esto es igual. Entonces,
desde lo que es adoptivo, si yo tengo la posibilidad de poder conocer, porque existe esa posibilidad, va a ser muy tranquilizadora para esas personas. ¿Sí? Después, bueno, habrá que seguir trabajando en qué heridas, habrá que seguir Mm. sanando y habrá que, bueno, cada camino de vida es único. Ahora, en las personas que no tienen a los familiares o a su mamá viva, sí, siempre los invito a que hagan el ejercicio de, si en una hoja plasmamos la línea de lo que es el proyecto sentido y colocamos las fechas correspondientes al proyecto sentido y vemos a mamá o vemos la historia desde lo que fue, desde lo que siempre algo sé, o si existe una tía, una prima, una abuela, alguien que me pueda compartir un poquito de información, yo comienzo a tomar esa información y la comienzo a Claro. plasmar. Y algo siempre se va a revelar. Es la eureka, ¿no? Es como, ¡ah! Es Siempre se... como, Por eso es mágico. claro, es como ir armando tu libro de vida de alguna manera, de esta existencia, un poco como para comprender también a qué viniste aquí, desde todo lo que tus padres han proyectado, digo, se abren un montón de preguntas, porque también veía, ¿no? Que la importancia de también el nombre que nos colocan, eh, de ese nombre que es tan importante, que por ahí puede estar asociado a algún miembro del clan, o por ahí, no sé, me lo pusieron en honor a un santo. Válgame mi madre. No, porque me imagino toda la carga que puede estar, el lugar que compartimos en el orden que vos hablabas, ¿no? En qué momento vine, si soy el hermano mayor o si soy el mayor nacido, pero antes hubo otro. Recordemos también que muchas, perdón, generaciones anteriores que nosotros, pudieron no haber, o haber tenido, digamos, hijos no nacidos, algunos productos también de abortos espontáneos o abortos provocados. La verdad es que no vamos a juzgar nunca eso porque eso dependió de la decisión de cada persona en ese momento, y algo fue lo que lo llevó a tomar una decisión así, que sobre todo a impactar sobre su vida y también sobre los descendientes. Pero digo, todo eso también está como parte de esa huella energética o de esa información energética que involucra todo el árbol, ¿sí? Porque Yami, digo, también la forma en la cual nacimos determina aspectos de nuestra personalidad. Claro. Y eso cuando uno, esto me ha pasado muchas veces, cuando hago esta pregunta, muchas personas hacen un silencio y me responden, no sé. Entonces, estamos hablando de que nosotros aplicamos estas herramientas de la biodescodificación ancestral, las aplico a personas que llegan con conocimiento y sin conocimiento, pero es porque el alma les ha dado un llamado de avanzar un poco más en su vida, ¿sí? Es decir, avanzar es, quiero conocerme un poco más, quiero entenderme por qué me sucede lo que me sucede, por qué se me repite lo que se repite, o por qué no estoy pudiendo avanzar, lo que sea. Entonces, cuando vamos a ese momento, a esa huella de información, se empieza a abrir un abanico y hay que contener ese abanico. Por eso siempre Claro, explico de que el proceso de aprendizaje dentro de lo que es la biodescodificación ancestral lleva un tiempo y ese tiempo va a depender muchísimo del encuadre y del acompañamiento que hagas con un otro. Ahora, es verdad de que cuando yo empiezo a descubrir información, eh, comienza la misma persona, la descubre, toma conciencia, pero viene la pregunta en un momento de ¿y cómo hago? ¿Y cómo hago para que realmente esto cambie? ¿Cómo hago para que esto se modifique, se moldee en mi interior y por ende yo pueda ver una realidad diferente? Bueno, ahí es donde sumergimos a esa línea de vida y que también le hago ver a la persona de que lleva mucho tiempo tal vez la memoria. Entonces, sí, claro. ese tiempo no tiene, no solo es con mi línea de vida, sino que también es ancestral. Bueno, se va a poder liberar esa información, pero va a requerir de mucha voluntad. Va a Sí, requerir de una determinación
determinación también a cambiar la historia. O sea, nosotros podemos ir, como vos recién hablaste de una palabra que se usa mucho hoy, la epigenética, más allá de lo genético. Todo eso también no es esfuerzo, porque no requiere esfuerzo, pero sí profundidad, compromiso con esa tarea personal en ese descubrimiento, digamos, de uno mismo, ¿sí? Entonces es como, nada, yo ya te quiero preguntar mil cosas, pero cosas así puntuales. A ver, por ejemplo, no sé, formas en la cual que nos des algunos ejemplos de formas tal vez en las cuales venimos a este mundo. Entonces, personas que a lo mejor se apuraron, llegaron los prematuros, qué es lo que desde algún lugar, obviamente que estamos hablando de forma general, porque después cada alma tiene su propia información, pero vamos a hablar de aspectos generales. Pero, por ejemplo, el prematuro, el que viene así a la vida como parece como medio apurado, ya quiero nacer y necesito nacer ya, 6 mesinos, 7 mesinos. ¿Cuál sería como esa información, digamos, que nos puedes estar brindando en esa forma de nacer? Bien. Ante todo, ahí hay una urgencia por salir al mundo, ¿sí? Claro, Hay algo urgente, pero eso urgente, tengamos en cuenta de dónde salir al mundo. Estamos hablando del útero de mamá. Entonces, si hablamos del útero de mamá, estamos hablando de que esto también muchas personas muchas veces no son conscientes de que el útero de nuestra madre fue nuestro primer hogar, fue nuestra primer casa. Entonces, si hay una urgencia por salir de ahí, podemos estar viendo qué está pasando o qué estaba pasando en esa casa. Y ahí es donde están en las paredes del útero de nuestra madre a nivel biológico, está guardada un montón de información que tiene que ver con lo que la propia madre está viviendo o ha vivido y que tiene que ver con la memoria ancestral de las mujeres de mi árbol genealógico. ujú, Entonces, puede haber un dolor a algo, ¿sí? En el que yo esté tal vez sintiéndolo, por eso las memorias emocionales son las que se hereda, que esto es lo que muchas veces a la mayoría de las personas les cuesta creer. ¿Cómo se hereda la emoción? ¿Cómo voy a heredar yo la emoción de una vivencia de un ancestro si no lo viví yo, lo vivió mi ancestro o lo vivió mi madre? Eso se hereda porque el campo emocional es un campo que no vemos, que no está visible, pero que tiene una vibración como tiene todo, y que esa vibración se impregna. Entonces, si las paredes del útero están vibrando en determinada información de emoción, yo que estoy ahí adentro voy a querer salir. Pero esto es básico. Uno entra a veces a casas, dije que el útero era una casa y un hogar. claro, Bien, sí, a veces ¿qué nos pasa? Entramos a una casa sí. y queremos salir porque Es que, energéticamente claro, la vibración del hogar me está pidiendo salir y en otra me está pidiendo quedarse. Y aquí viene lo opuesto. Quienes no, claro, quienes no salen tienen las 40 semanas, ¿no? Y no quieren salir del útero. ¿Y por qué no quieren salir? Y bueno, aquí podemos empezar a hablar. En el otro caso podría haber mucho enojo, ¿sí? La emoción puede haber, las paredes de ese útero pueden estar guardando mucho enojo, mucha bronca, mucha ira, ¿sí? Y el bebé lo que quiere es salir biológicamente, claro. es salgo de aquí para poder salvarme de esto, ¿no? Y para poder vivir. Pero a la inversa, si el bebé elige quedarse resguardado es porque puede haber miedo a querer salir. Entonces mejor me quedo, ¿no? Claro, Quieto. Bueno, es un mundo porque estamos hablando de sí, claro. emociones. Y generales, siempre generales porque cada historia siempre es particular. Se me ocurre por ahí esos niños que a lo mejor también, ¿no? Como en este último caso que decías, que podríamos decir entre comillas como nacimientos tardíos porque desde algún lugar decide quedarse en el útero. Pero a veces, ¿qué pasa cuando la mamá, el bebé ya quiere salir? Pero la mamá no lo quiere dejar salir porque tal vez se conecta con todas esas emociones, con todo este campo de emoción y está conectándose con el miedo, ¿no? Porque claramente tiene que ver tal vez con el miedo de lo que ese bebé puede llegar a enfrentar, de lo que ella puede llegar a pasarle y demás. Digo, también a veces se da como que yo puedo estar muy cómoda y decir, chao, me quiero quedar acá, estoy cómoda, tengo todo, no tengo que salir a pelear la vida,
pero también puede ser que a lo mejor el bebé esté listo y la madre lo retenga. Ujú. Tal cual, por eso está, sí, y eso, esto que estamos hablando, estos tres ejemplos que ya dimos, ¿sabes cómo se comprueba? En la línea de vida de la persona. Porque si la persona que llega tiene, por ejemplo, 45 años y no sabe la forma en cómo nació, pero si indaga un poquito, conoce de que la fecha ya estaba, pero que mamá estaba en ese, conoce de que el estado emocional de mamá en ese momento era un estado alterado, que tenía miedo, que estaba preocupada, si llega a conocer eso, ahí podemos ver el vínculo de ese hombre o de esa mujer con su madre a sus 45 años. Es una Ok, correlación, está interconectado. Por ejemplo, si el bebé fue un bebé prematuro y salió muy rápido del vientre de su madre, ¿sí? Y pudo desarrollarse y tal vez después vemos de que es un bebé, vemos que es un adulto o una adulta, por ejemplo, que en su vida realiza las cosas de manera muy acelerada, muy rápida, de que el vínculo con su madre puede ser, porque si hablamos de que había guardaditas memorias de enojo, puede ser que el vínculo con su mamá sea muy distante, ¿sí? A ver, es un campo de información, el nacimiento, o sea, la forma de parto, es un campo de información muy grande que cómo se decodifica a través de la escucha. A través, nosotros cuando yo entro a tu campo y estoy acompañándote, hay una interconexión de información y a claro. través de las preguntas vos me vas dando una respuesta y ahí vamos decodificando con lo que traes también, que hayas investigado o O averiguado. sea que la forma en la cual nacimos desde alguna manera determina, entre comillas, la forma en la cual vamos resolviendo nuestra existencia. Nuestra personalidad, nuestra Wow. personalidad, nuestras conductas están influenciadas por, está influenciada, nuestra personalidad está influenciada por la forma en cómo nacimos. Entonces, descubrirlo permite, vuelvo a lo mismo, a Claro, entender. Y ahí tengo la posibilidad de elegir, claro, ¿sí? De sí, elegir y de decir, ok, vine bajo esta energía, tengo esta impronta. Es un poco quienes crean con lo que tiene que ver con la astrología, ¿no? La esencia del signo solar es una claro. esencia. Vine bajo esa energía. Ahora, uno que puede hacer, qué vamos haciendo a lo largo de nuestro camino. Vamos desarrollando y vamos integrando todas las energías. Entonces, sí, no solo la forma de parto y también después todo lo que sucede en esos 3 primeros años de vida, porque somos uno con mamá. Claro. Entonces, ese estado emocional de nuestra madre y el estado emocional del ambiente, de la familia, el estado emocional de papá, porque tal vez mamá puede estar viviendo un estado emocional armonioso, pero al lado tiene a un hombre, que es nuestro padre, que le suceden determinadas cosas que influyen en ese campo también. Recordemos la interconexión. Todo está Qué interconectado. bonito esto que decís, porque es como que siempre hablamos mucho y le ponemos mucha carga emocional a las madres, pero también, y a veces parece que lo anulamos al padre, y en realidad somos producto de esta interacción, de esta fusión de energías, tanto de lo masculino como de lo femenino, y que también tener o una madre muy fuerte y por ahí un padre que no lo parezca tanto, o al revés, o a la inversa, también ha sido una elección del ser antes de venir aquí, y que este escenario, que es esta familia, representa los aprendizajes perfectos, y que este conocimiento también nos va a ayudar luego, cuando lo tenemos, primero lo tenemos que entender, aceptar, para luego después poder transformarlo, porque hay algo que dijiste muy bonito, es, y ahora con toda esta información que hago, es como una papa caliente, ¿qué hago con esto? O sea, ¿de qué manera puedo transformar mi existencia a partir de esta información? Sí, Porque no es que por eso voy a justificar que porque nací de tal manera siempre llego tarde a todos lados, o siempre
resuelvo todo a último momento, o que soy un acelerado, o que necesito el empuje, el apoyo de alguien, porque creo que también podríamos hablar horas y horas sobre las formas en las cuales venimos a este mundo y cómo eso desde algún lugar también va condicionando, si así lo queremos y no lo reconocemos, nuestra existencia. Claro, el para qué y el por qué son dos preguntas fundamentales dentro de lo que es el proyecto Sentido. Y como bien dijiste, también qué sucede cuando se descubre el proyecto Sentido. Se descubren dones y talentos, se descubre el para qué tal vez vine en cuanto a lo que tiene que ver con mi esencia, con lo que a lo que me vine a dedicar y, digamos, la transformación que es, primero es aceptar, ¿no? Y luego la transformación que tiene que ver con el cambio hace alusión a que yo todo lo pueda utilizar a mi favor. Porque cuando hablamos de profundidad o cuando hablamos de hacer este tipo de terapia, este tipo de camino de ir hacia adentro, es fundamental que si bien se atraviesan crisis, porque, por qué suceden crisis cuando se decodifica o cuando se descubre la información? La crisis es un choque de información celular en donde se tiene que liberar todo ese campo para que se produzca algo nuevo. Así es la vida misma, en todos los aspectos. Entonces, nadie quiere afrontar una crisis, nadie quiere sentirse mal, nadie quiere desilusionarse de la información que va a descubrir. Cuando a veces pregunto, ¿y vos sabés si fuiste un hijo o una hija deseada? Es decir, había intención de querer ser papás y claro, el hecho de no saber esa información e ir a investigar y averiguar, puede generar esa crisis, ese malestar. Pero ¿para qué te va a Claro. servir? Te va a servir para que deje de gobernarte el inconsciente, porque esa información, te guste o no Claro. te guste, está. Y hasta que no lo Entonces, hagamos consciente, como dice el querido Jung, lo llamaremos destino. Nos seguirá gobernando y lo llamaremos destino, ¿no? Sí, sí. entonces bueno, digamos, a veces esta claridad cuando uno habla o le explica a la persona la importancia que tiene esto, puede que se pongan en alerta esas barreras y puede que la persona tal vez en ese momento no y después sí. En esto de cuando uno está preparado, yo a veces como que trato de pulir un poquito esa información. ¿Por qué? Porque el todavía no es el momento, no estoy preparado, me parece que tiene que ver a veces con creencias un poco conscientes e Claro, inconscientes que lo único que hacen es dilatar cositas porque uno lo ha vivido. Yo hoy que hablo del método coherencia de sí, vida, claro. hablo también de lo que es ser incoherente. Y en el no estoy preparada significa de que hay un miedo latente. Y ese miedo puede llevar semanas, meses o años. Entonces a veces necesitas de un otro que venga y te mueva esa información, ¿no? Y cuando mueve esa información, se produce esa crisis, esa ruptura, pero es para un renacer, es para algo Sin nuevo. lugar a dudas. A ver, no es que uno a lo mejor no puede ir escribiendo como su propia historia de todo lo que ya conoce, pero también a veces ese acompañamiento, primero nos hace sentirnos, bueno, che, no estamos tan solos, tenemos una mirada de un otro que es objetivo y que también desde su sapiencia, desde su experiencia va a acompañarnos y va a conducirnos, porque a veces también encontrarnos con esa papa caliente nos puede sumergir en una crisis que decimos, ¿y ahora para qué lado salgo? O sea, ¿para qué lado disparo? O sea, ¿qué hago con todo esto? Porque no es que a lo mejor nosotros no tengamos esa información, pero tal vez nos ayude esa mirada de un profesional a decir, bueno, a ver, ¿cómo encauzo? Por ejemplo, en este aspecto de mi vida, que puede ser el profesional o el amoroso, ¿no? Para aquellas personas que a lo mejor también les está costando un poquito tener una buena relación con un otro, un buen amor, mucho tiene que ver también, ¿no? Con este proyecto, con qué pasó con mamá y papá y qué pasó antes también, ¿verdad? ¿En qué punto se conecta? Porque esto lo he escuchado por ahí, me encantaría que por ahí
nos pudieras como desburrar un poquito. ¿En qué punto se conecta nuestra historia con la de nuestros abuelos? ¿Y por qué en ese proyecto Sentido es tan importante esa conexión con la abuela? Creo que en algún momento escuché. Con la abuela materna la información es muy simbólica y muy importante porque volvemos a hablar del útero, ¿sí? Y el útero, nosotros venimos a través del útero de nuestra madre y nuestra madre viene a través del útero de nuestra abuela. Entonces, esa línea ancestral de la abuela materna, mamá y yo, sea mujer o hombre, esa línea es muy importante de poder mirarla y de poder decodificarla porque ahí a nivel genético, ¿sí? Está guardada la información en esos ovocitos que estuvieron en el ovario de nuestra mamá. Wow. Mamá cuando se desarrolló en el vientre de la abuela, desarrolló todo su cuerpo físico. Y en ese desarrollo del cuerpo físico se desarrolló el útero y los ovarios. Entonces ahí quedó guardada mucha información de esa abuela materna en relación a esa área del cuerpo físico. Entonces mamá fue creciendo, fue desarrollándose y la información en el útero y en los ovarios y en los ovocitos que se ven, porque esto cuando una se va a hacer un estudio, uno ve la cantidad de ovocitos que hay, cómo está un ovario, cómo está el otro. Y toda esa información tiene que ver específicamente con esa línea ancestral. Por eso es muy importante ver a la abuela materna. Más allá de eso, obviamente podemos subir un escaloncito más y ver a esa bisabuela, ¿no? A la mamá de la abuela materna. Claro que sí. Por eso ahí siempre lo he dicho en algún momento, las masmushkas simbolizan mucho lo que estamos hablando, ¿no? Uno va dentro de la otra y eso habla de mucha información. Pero además de eso, de lo que tiene que ver con esa abuela, entendamos también de que todos los ancestros, desde arriba de mamá y papá, hay 4 abuelos, o sea, todos tenemos 4 abuelos, 2 abuelas y 2 abuelos, ¿sí? Después podemos ampliar más el árbol genealógico, pero esa línea, que es la línea de los abuelos, tiene una impronta de información en nosotros en el plano emocional, ¿sí? Esto que estoy diciendo tiene que ver con la información que en su momento desarrolló Jodorowsky y Marian Costa, ¿sí? Que la línea de los bisabuelos es la línea que influye en nosotros desde el plano mental, la línea de los abuelos desde el plano emocional y la línea de mamá y papá y los tíos y tías desde el plano sexual creativo. Entonces, bueno, ahí vemos, esto he tomado en su momento la información, la he aprendido, la he desarrollado y la he aplicado y realmente se ve esa impronta de influencia en cada uno de nosotros, en ese linaje. Por eso, si hablamos del plano emocional, ir a ver a los abuelos es muy importante. La vida, conocer a qué se dedicaron, qué hicieron, cómo vivieron, bueno, sí, de qué sufrieron. Muchos, claro, muchos de nuestros abuelos también han sido inmigrantes, o sea que han sido personas que han tenido que dejar su tierra, que han tenido que ir a una tierra nueva. ¿Qué nos pasa a nosotros también con nuestros procesos de mudanzas, de cambios? También a veces de dejar ciertas tierras para ir a conocer otras. Digo, sin lugar a dudas, en ese momento se ponen en ejecución y en acción, digamos, todo lo que ellos también sintieron en su momento. Yo me acuerdo que en algún ejercicio que por ahí lo hacía medio intuitivamente, al momento de querer disfrutar de lo que era un buen amor, me acuerdo que en algún ejercicio profundo llamé a todo el linaje de mujeres. Y dije, bueno, a ver, yo sé que muchos de ustedes, así como les cuento, no tuvieron, y alguna de las chicas por ahí se ríe y me dice, yo he hecho lo que vos has hecho, te he tomado inspiración. Bueno, enhorabuena, espero que te vaya bien, como creo que a mí me ha ido bien. Entonces, en ese momento era como decir, bueno, a ver, permítanme a mí, en honor a ustedes, poder disfrutar de un buen amor, sabiendo que también nuestros linajes han vivido de ese amor y por ahí también han tenido que
no sé, casarse porque no quedaba otra, por ciertos mandamientos o condicionamientos, tener hijos porque era lo que mandaba y a lo mejor alguna de esas mujeres no ha querido tener hijos y tuvo que tener un montón de hijos también. Digo, hay muchas cosas, ¿no? Que se han ido despertando y nada, les comparto esta experiencia personal porque fue como muy gráfico en su momento y dijo, bueno, a ver, por favor les pido, ordénense, permítanme, denme su venia, porque desde algún lugar ellos no quieren que nosotros estemos todo el tiempo tal vez mirando el dolor, conectándonos con el dolor, sino también que nosotros podamos ser esa expresión de amor, ¿sí? Pudiendo vivir una vida plena. Entonces, conectando con el amor de ellos y sentir cómo acompañan ese proceso y cómo después las cosas se van a ir encauzando, pero también es uno conectarse con ellos y llamarlos simbólicamente desde algún lugar, ¿no? Y sentir que estamos ahí en rueda, todos juntos, y sentir esa fuerza de la vida. Siento que eso también lo podemos hacer en cualquier área de la vida. Mucho mejor si estamos acompañados, obviamente, y si nos asiste un profesional, pero también a veces es ir hacia lo profundo de uno y charlar ahí, con esa memoria, con esos ancestros que nos habitan. Sí, esto que estás diciendo, Ana Laura, es muy práctico y es muy real y produce cambios, solamente que vamos a invitar a las personas a que si nos escuchan y toman esta información, Claro, la utilicen a su favor, siempre. y lo mismo con el proyecto Sentido. El trabajo de poder ir a sentir esa conexión con mamá dentro del útero me va a permitir, hay muchas técnicas también, hay otro tipo de técnicas que te Sí, permiten ir claro. al momento de cuando una estaba en el vientre de nuestra madre, pero el hecho de poder hacerlo de una manera muy consciente y de poder honrar la vida de Tal esa cual. mujer que dio a luz a este ser, ¿sí? Que fue el canal, el canal para que yo me manifieste aquí en la tierra, hacer ese tipo de conexión y también poder dar lugar a la liberación de esas emociones dolorosas y poner, resignificar la vida, no darle un nuevo significado. Creo que es un ejercicio, una actividad muy bonita para que también dejemos de andar por la vida en el papel de víctima, en donde, y sí, es que si mi madre, es que si mi padre, llega un momento que ya es ya, ¿no? Porque claro, no dejamos de hablar del pasado y es como Claro, sigo atada al pasado y sigo ahí y si hubiera aprendido, bien, hoy tenés una nueva oportunidad porque eso es lo que hacemos aquí, ¿sí? Yo en las sesiones de biodescodificación, cuando acompaño, por eso el aprender a ver la vida con otros ojos tiene que ver con que te muestro de que hay otra forma de ver la vida. Ahora, va a llegar un momento que ese discurso interno hay que apagarlo, ¿sí? Hay que liberarlo, hay que cambiarlo. Y ahí es cuando vemos de por qué se repiten y se siguen repitiendo la información y es porque la persona no quiere. Llega un momento que no quiere. Entonces, esto de entre el querer y poder podemos debatir mucho, pero de verdad, Ana Laura, que a lo largo del camino y de toda la expansión que estamos viendo ahora de conciencia, no vinimos a sufrir al planeta Tierra, vinimos no, a claramente que no. conectar en un estado de belleza. Eso no quiere decir que no haya desafíos, eso no quiere decir que no haya problemas que hay que resolver o que hay que buscar la solución. Eso no quiere decir que no tengamos la intensidad de las emociones que sentimos, pero podemos aprender a gestionar esas emociones, podemos aprender a utilizar esa energía, porque la emoción es energía en movimiento a nuestro favor, podemos utilizar la historia dolorosa y resignificarla y ser un fruto de mi árbol genealógico y ser un hijo o una hija eh, eh, desde otro camino, desde otro ser, ¿sí? El ser humano en conciencia, que es lo que estamos hablando. Por eso estas técnicas y estas herramientas sirven para que limpiemos el terreno, descubramos lo que hay que descubrir
y aceptemos y integremos y trascendamos esa información. Ahí vamos todos. Ahí vamos todos, tal cual. Yami, si alguien siente que quiere hacer una sesión contigo, tiene que ir con un tema particular, o por ejemplo alguien te puede escribir y decir, a ver Yami, quiero sumergirme en lo profundo, ya sé que dijiste que no va a ser lo primero que vas a hacer, pero digo, y quiero hacerlo del proyecto sentido. Necesito tener un tema, digamos, por lo cual quiero ir a tocar esto, porque siempre, nunca es porque sí, nunca es que me quiero sumergir en el mar profundo, sino que siempre es por algo. O sea, ¿cómo hago? Primero para conectarme contigo, de qué manera lo hago, y si puedo llegar a hacer solamente unas o un par de sesiones, porque me imagino que esto no nos va a llevar una sola sesión, solo de proyecto sentido, o tengo que ir con algo puntual que quiero observar. Sí, se puede, sí. A ver, la persona, porque claro, al brindar este conocimiento hay personas que tal vez tienen mucho trabajo interno, ya vieron de distinta manera, pero quieren que yo los acompañe que me ha pasado también, sobre todo muchas mujeres que están en este proceso de quedar embarazadas, ¿no? Y que están ahí como latentes a tener o no, concebir un hijo. Y es muy bonito, muy bonito. Para mí es un regalo poder acompañarlas antes, durante y después. Es algo, creo que ahí se muestra y se vislumbra una memoria mía de otra vida, ¿sí? Y es muy bonito ver todo el proceso porque para mí lo más importante es que esa mamá pueda aprender a ser una mamá consciente, que se dé cuenta de cómo está viviendo ese proceso de embarazo. Entonces sí puede una persona elegir y venir a mí y decir, ya me quiero que me acompañes en el proceso del proyecto sentido, ¿ok? Vamos a sumergirnos, no va a ser en una sesión porque Claro, es largo no. y uno no puede codificar todo en un instante, pero claro que se puede, se tienen que comunicar conmigo a través de las redes, pueden enviar un mensaje privado, bueno, está también el contacto por mail, para poder tener una sesión individual conmigo de manera online, lo pueden hacer. Y también, como bien sabes, está ya activo el curso Eso, de sí, claro. Central. Sí, que también las personas que estén interesadas, más allá de que ya comenzó, y bueno, yo lo he organizado y lo he programado de una manera, porque como es en vivo conmigo, no hay, invito a las personas que quieran, sí, realizar este curso online, que también se comuniquen conmigo, que son 8 módulos, son 8 clases, en cada una hay bueno, en cada una de las clases hay distintas temáticas, pero hay una clase que es el árbol genealógico, la otra clase que es el proyecto sentido y la otra clase que es la línea de vida, donde vemos los ciclos biológicos celulares memorizados. Más allá de la información, mi curso es muy práctico porque además decodificamos. ¿Cómo se aprende? Pasándolo por nuestro Por cuerpo. el cuerpo. Porque después teoría, y más hoy en día que la teoría se consigue muy Sí. rápido, está disponible. Pero bueno, sí es verdad de que lo explico de una manera muy práctica porque lo que busco cuando acompaño a alguien es que realmente se produzca un cambio, una liberación, una transformación. Ese es el sentido de por qué hago lo que hago. Gracias, Yami. Como siempre, un placer. Creo que nos vamos con muchos interrogantes también, porque sin lugar a dudas todo esto que hoy compartiste aquí en este espacio nos despierta muchas preguntas para hacernos a nosotros y también, por supuesto, para poder acudir a vos, digamos, en alguna consulta sin lugar a dudas. Gracias otra vez por decir que sí. Seguramente nos vamos a volver a encontrar próximamente. Un placer para mí siempre este encuentro. Gracias a toda la comunidad hermosa por también acompañar. Un placer infinito siempre estos encuentros. Gracias a vos, Ana Laura, gracias a toda la comunidad, a todos los que nos han escuchado y los animamos a que se sumerjan a conocer lo que damos y lo que entregamos, porque lo hacemos desde el corazón y acompañamos a que podamos cada uno vivir mejor. Gracias, Yami. Beso inmenso. Buen Adiós. descanso allá por las Europas. Buen descanso, qué hermoso. Bueno, va a quedar grabada la charla, recuerden,
va a quedar grabada y también lo vamos a subir al canal de YouTube. Ya mañana lo vamos a estar informando aquí por este espacio. Gracias a todos, bendecida tarde aquí en Argentina, bendecido descanso en España. Nos encontramos muy pronto. Semana próxima vamos a estar hablando de astrología, vamos a estar hablando de este cambio de estructuras que está haciendo este paso de Plutón de Capricornio a Acuario y cómo muchas personas están repreguntándose cuestiones en la profesión y en lo laboral. La semana próxima, perdón, vamos a estar aquí con Silvina Bianco, que nos va a estar compartiendo también esta info tan valiosa. Bendecida tarde, nos vemos muy, pero muy pronto. Gracias.